Seguimos con el tipo de dato char. El tipo de dato char ocupa un byte ¿m? Por carácter, ¿sí? Ocupa un byte por carácter en el formato UTF-8, ¿sí? No vamos a adentrar ahora mucho qué es UTF-8 y qué es UTF-16, pero sí lo que vamos a decir es que son formatos de caracteres que permiten, por ejemplo, UTF-16 permite más cantidad de caracteres, ¿sí? Y UTF-8 hasta una cierta cantidad. Por eso ocupa el doble UTF-16 que UTF-8. Ahí más adelante lo vamos a ver en el tipo de dato nchar. Entonces, el tipo de dato char admite de 1 hasta 8000 caracteres. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, supongamos que tenemos 8000 caracteres escritos en el tipo de dato, y bueno, ese campo nos va a ocupar 8000 bytes. Seguimos con el tipo de dato varchar. Y acá vamos a hacer una distinción entre lo que representa el tipo de dato char y lo que representa el tipo de dato varchar. El tipo de dato char ocupa un byte por carácter variable en formato UTF-8. Variable, ¿qué significa variable? Variable significa que yo puedo definir un tipo de dato varchar, en este caso también como el char, de 1 hasta 8000. Yo puedo definir un tipo de dato varchar, por ejemplo, de 1000, ¿sí? Para una observación, por ejemplo, para que el usuario me grabe una observación en ese campo. Pero me va a ocupar un byte por carácter variable, es decir, por cada carácter que yo tenga almacenado en ese campo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un tipo de dato varchar definido con 1000 caracteres, pero en realidad en ese campo tengo grabado 100 caracteres, no me va a ocupar 1000 bytes, sino que me va a ocupar 100 bytes. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre varchar y char. El tipo de dato char ocupa, como lo definimos antes, ocupa un byte por carácter. Un byte por carácter fijo. Si yo tengo un char definido de 100 y tengo en ese campo, tengo grabado 50 caracteres, me va a ocupar 100 bytes. ¿Sí? Me va a ocupar el total de lo definido. ¿Está bien? Por lo general, el tipo de dato char se usa cuando yo conozco la longitud exacta de los caracteres del valor que va a ser almacenado en ese campo, ¿sí? Por ejemplo, algún campo de tipo de moneda, por ejemplo, donde yo puedo tener valores de ARS, USD, euro. Entonces todas esas monedas, es el dólar, el peso, el euro, están nomencladas por 3 caracteres, ¿sí? 3 caracteres fijos. Entonces, cuando yo conozco la longitud exacta que va a contener ese campo, y bueno, bien, lo puedo definir como char, en este caso char 3 caracteres. Y eso va a incidir en la performance de la base de datos, porque va a resultar en una búsqueda muy rápida, con una respuesta muy ágil, porque cuando el campo está definido por una cantidad fija, ¿sí? Y el valor que tiene ese campo es exactamente la cantidad que tiene definido el tipo de dato, bueno, la búsqueda va a ser mucho más rápida. Lo que no pasa con un tipo de dato varchar. Con un tipo de dato varchar, el problema que tenemos es que si nosotros tenemos que hacer una búsqueda por este campo, por un campo con un tipo de dato varchar, y la búsqueda va a tardar un poquito más. ¿Por qué va a tardar un poquito más? Porque al ser de tipo variable, tiene que hacer una búsqueda más exhaustiva sobre todo el tamaño del campo. No es lo mismo que hacer una búsqueda por un campo char. Entonces, esto tiene que quedar bien claro para una buena definición de la base de datos, que un tipo varchar, si a mí no me queda otra, yo que voy a tener un campo donde el usuario va a ingresar texto y no me queda otra porque no sé cuánto va a ingresar. Sé cuánto, digamos, puede llegar a ser el máximo en caracteres, pero no sé cuánto me va a ingresar. Y bueno, entonces no me queda otra que definirlo varchar.
y lo definimos varchar con una cantidad de caracteres bastante grande como para que no haya problemas. No voy a tener problemas de espacio porque al ser variable va a almacenar la cantidad de bytes en relación a los caracteres que tenga. Lo que sí voy a tener problemas de performance. Y también podemos definir lo que sería un varchar max. Varchar max me permite almacenar hasta 2 GB de información. Es decir, me permite almacenar 2 a la 31 menos 1 bytes, lo que representa que yo voy a poder almacenar este valor en caracteres, en cantidad de caracteres. Seguimos con el tipo de dato nchar. Nchar almacena 2 bytes por carácter, pero en formato UTF-16. Esto es igual que el formato char, es el mismo concepto, a diferencia que ocupa el doble, ocupa 2 bytes por carácter, y el formato es UTF-16, lo que me permite un panorama más amplio de caracteres. Va de 1 hasta 4000. El tipo de dato nvarchar es similar al varchar, es lo mismo y es el mismo concepto. Almacena en formato UTF-16 y ocupa 2 bytes por carácter. También va de 1 a 4000 y también podemos definir nvarchar max, donde vamos a poder almacenar 2 a la 30 menos 1 caracteres, 2 GB de espacio, ¿sí? 1 GB de datos. Seguimos con el tipo de dato binary, ocupa 1 byte por valor y va de 1 hasta 8000. Esto almacena valores binarios en hexadecimal. Tenemos el tipo de dato bar binary, almacena 1 byte por valor variable, va de 1 hasta 8000 y podemos almacenar esta cantidad en bytes, sea 2 GB de datos. El concepto del valor variable es lo mismo que el varchar, es decir, que me va a almacenar 1 byte por valor que tenga almacenado.